¿Por qué España llega al siglo XX y a la década del 30 con un régimen político atrasado y con un régimen y una economía atrasada? Una respuesta es porque las colonias americanas habían sido el pilar de la monarquía española durante 400 años. La corona sí había ejercido una especie de parasitismo colonial, donde sus colonias permitían el ingreso fácil de plata y oro, se gastaba y se endeudaba en Europa y se hipotecaba lo que llegaba de América. El ejército era el otro pilar del antiguo régimen español. Un ejército entrenado justamente en la conquista colonial, tanto americana como en Marruecos, en el norte de África, que además tenía corrientes de levantamientos y demasiados caudillos. No era un ejército moderno como en el resto de Europa. El otro pilar de la monarquía española fue la Iglesia. En España, que estaba gobernada por el rey Alfonso XIII Borbón, en la década del 20 se instaura luego la dictadura de Primo de Rivera, y esto constituye el periodo previo a la República. Es decir, Primo de Rivera en la década del 20 es paralelo al gobierno de Mussolini en Italia. Esta dictadura de Primo de Rivera, que se da con el consentimiento obviamente de la monarquía, va a perseguir principalmente el sindicalismo español de tendencia socialista y anarco-sindicalista, que venían desde principios de siglo organizando grandes huelgas en los centros urbanos y en los distritos mineros de España. En el País Vasco y en Cataluña, que eran las zonas más industrializadas, el sindicalismo se había hecho muy fuerte y con una corriente muy inusual para el resto de Europa, que es la fortaleza del anarcosindicalismo. Este anarquismo español fue un anarquismo de masas, dirigió los sindicatos de masa, tanto de la industria del transporte como de las grandes industrias metalúrgicas y también en las cuencas mineras. El más conocido es la CNT, que es la Central de Trabajadores Anarquistas, muy fuerte en la región catalana. El año 1931 es el que va a desembocar en la fundación de la República porque hay elecciones municipales para elegir alcaldes en los distintos pueblos de España y justamente en las grandes ciudades ganan los partidos republicanos. Entonces se proclama la República y se vuelve a convocar a elecciones a todos los partidos para unas cortes constituyentes y para redactar la Constitución republicana, que va a establecer un régimen parlamentario en España. Y acá vienen los grandes cambios que va a imponer el periodo republicano en su primera etapa. Manuel Azaña separa a la Iglesia del Estado, le quita el poder a la Iglesia española, no solo el poder educativo. La Iglesia tenía por entonces el monopolio de la educación en España, sino que se establece el matrimonio civil, la ley de divorcio, el voto de la mujer, la ley de aborto, el acceso de la mujer a la educación, que la mujer no iba a la escuela, pero principalmente son las medidas anticlericales las que hacen que la Iglesia reaccione de manera exacerbada y que la mayoría de los obispos se opongan a la República. La República nace también haciendo una reforma en el ejército. Se empieza a dar de baja a los generales, entre ellos Francisco Franco y Sanjurjo. Juntos van a provocar levantamientos durante el periodo republicano, van a ser reubicados en Marruecos, pero van a intervenir en la segunda etapa de la República, reprimiendo el levantamiento de la cuenca minera cuando los obreros anarquistas y socialistas toman por 2 semanas en una gran huelga que hubo en el periodo republicano. Empecé a hacer cursos sobre terrorismo de Estado y una vez se tocó el tema del franquismo. Y es como que empecé a relacionar fechas y cosas que me contaba mi papá
sin saber la verdadera historia, y yo de alguna manera como que me sentí que mi abuelo podía haber sido un represaliado. Y así que la historia de su asesinato la descubrí yo. Nunca supe nada por medio de mi familia. Y después tengo a mi abuelo, Vicente García Holgado también, que bueno, él trabajó en Correos y Telégrafos, que era telegrafista, entonces con los telegrafistas eran bastante duros, porque en esa época era una forma de comunicación muy importante, en el frente y demás, los telegramas. Entonces, bueno, estuvo en la cárcel. Después, cuando lo liberaron, estuvo en libertad condicional en el País Vasco, y la pena era exilio a 500 kilómetros de Madrid. Esa es la pena, era un exilio interior, más o menos, una cosa así. Y bueno, en un trámite en la Dirección de Pesca de Madrid cae de un séptimo piso. Nosotros suponemos que fue asesinado porque era una forma de la época de matar a los que molestaban, digamos, tirarlos por las escaleras de los organismos del Estado, del subte, tiraban gente, las ventanas. Y en este caso mi abuelo tenía entradas para el teatro, para ir con mi abuela, es decir, no podemos creer que sea un suicidio. No, mi padre ya había sido, creo que, dirigente agrario, era un hombre que ayudaba al pueblo, que ayudaba más bien a los pobres. Era un hombre que había ido a la cárcel por defender al pueblo. El mismo falangista le dieron la orden, le dijeron a su señoría, a los militares, se procesa a Severino Rivas por traición a la patria y portación de armas. Y listo. Y los militares copiaron lo mismo. Y después, cuando lo matan, no lo matan, sino que lo ponen en libertad. Y le hacen firmar que sale en libertad. ¿Qué problema hay? La libertad era entregarse a los falangistas esa misma noche, 5 tiros. Pero cuando lo mataron, estaba ya en cortapesas en la carretera, lo llevaron a 30 kilómetros para matarlo. Mi abuelo tenía 24 años cuando fue asesinado. Los falangistas le pidieron a él que vaya a buscar al alcalde porque a quien querían matar era al alcalde. No le creen cuando mi abuelo al volver les dice que no pudo localizar al alcalde, y al otro día van a su casa con lo que los vecinos llamaban el camión de la muerte, y él estaba cenando con mi abuela, su suegra y mi papá y mi tío, que eran bebés, y lo hacen bajar. Según los vecinos, lo torturan ahí mismo porque él vivía justo frente a la plaza del pueblo, y lo meten en el camión y se lo llevan. Después, bueno, lo asesinan de 2 tiros y llaman al enterrador del pueblo y lo entierran en un lugar que se llama La Cortea. Y mi papá conocía perfectamente ese lugar porque él de chiquito araba esas tierras y le decían que donde el pasto crecía más alto y más verde, ahí estaba enterrado su papá. Mi papá decidió no investigar porque realmente para él su papá había muerto en una reyerta entre vecinos. Eso siempre fue lo que él me había contado. A mí lo que me llamaba mucho la atención es que estaba enterrado en el campo, cuando mi abuelo estaba enterrado en el cementerio. Y cuando yo le preguntaba por qué mi abuelo estaba enterrado en el campo, él me decía que cuando los campesinos morían, cuando estaban llevando el ganado en la montaña, los enterraban en el campo. Y que según paisanos del lugar, había veces que cuando araban las tierras encontraban cuerpos. Cuando él me contó eso, yo enseguida pensé que se podrían tratar de fosas comunes.
y eso como que me dio más la pauta y me hizo sentir más segura en que tenía que empezar una búsqueda sobre la verdadera historia de mi abuelo, porque mi papá realmente no sabía nada. Es como que tanto a él, que tenía 1 año cuando mataron a su padre y mi tío 2 meses, les ocultaron la verdad. Yo pienso que seguramente sería para protegerlos en una época donde realmente el terror era lo que invadía el pueblo. El terror era tan grande que no soportaban hablar mal de Franco. Le decían lo máximo que decían el caudillo o el farruco. Pero le decían el caudillo porque también los curas habían hecho la emisión de moneda de la peseta y el duro, que eran de plata, y decía Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España por la gracia de Dios. Por eso yo en un discurso en Madrid les dije que no conocía ningún Dios que nombrara por gracia a un caudillo que era el criminal más grande del siglo XX. ¿Qué represión sufrieron tus hermanos, no? Porque cuando Franco iba... Mis hermanos sufrieron de todo. Fueron a los falangistas a matarlos a la casa, se tuvieron que tirar por la ventana en calzoncillo y irse para el monte a varios días. Después a un hermano lo fueron a buscar a la casa y lo llevaban en camión con otros para fusilarlo, y pasó por una zona que le llaman Rozas, y había un cura de mucha importancia, arcipreste, no sé qué era, que era amigo de él, que iban a casar juntos y todo, y vio que lo llevaban y le dijo, ¿a dónde van con eso? Dice, usted que no se dijo, bajen ese hombre inmediatamente que respondo yo por él. Y ahí no bajaron, sino ya lo llevaban para fusilar. Y al otro, cuando venía Franco, que vino una vez a Lugo para inaugurar una granja, 15 días antes lo metieron a la cárcel directamente. Por si las dudas. Era peligroso. Porque ellos tenían, todos los ciudadanos estaban fichados. Y tenían una clasificación, porque ya la vi yo en un departamento de policía con un amigo mío, me mostró los fichados de todos los vecinos de la aldea. Si era colaboracionista, si era contrario, si era él. Todo el mundo estaba clasificado. ¿Te acordás qué clasificación tenían tus hermanos? Contrarios directamente, Contrario. o comunistas se ponían. Porque Franco tuvo la precaución de no hacer distinciones políticas distintas. Vos o eras partidario de Franco o eras comunista. No había socialismo, no había agrario, no había nada. Porque entonces se confundía la gente. Vos o eras o no eras. No había término medio y algo tenía que ser. Eso es una dictadura. Sí, mi familia se dividió entre familiares franquistas y republicanos. Los familiares franquistas fueron los que mejor quedaron en España, con propiedades, bien, muy bien quedaron. Y bueno, en el caso de los republicanos, por supuesto, no. Y mi papá, como era hijo de rojos, sufrió mucho en la posguerra. Tampoco los familiares franquistas los ayudaron. Mi abuelo estaba en la cárcel y mis familiares cruzaban de vereda con mi abuela y demás. No fue fácil la vida de ellos. Si bien mi abuela había traído mucha documentación, quedó ahí toda guardadita. Mi abuela también quería como olvidar lo que había pasado. Y mi papá hizo el secundario acá de vuelta, o sea, hizo muchas cosas que ya... Está bien que era profesor de historia, pero es como que no... Querían dejarlo atrás a eso, ¿no? Digamos que vinieron sufriendo mucho ellos. Yo estaba sentado en mi parquito ahí mirándola, me iba a ver, creo que era Domínguez, no me acuerdo quién era, que tampoco no me gusta la corrida de toros. Pero ir a España y no ver una corrida de toros estando en Coruña, que tenía la plaza cerca, pero lo que pasa es que un día que va Franco a la corrida de toros, en la corrida de toros hay más policía que se dijeron antes, como lo cubrían, porque él es cobarde.
Se arrimó a la baranda, ya sabía, todos estaban esperando, abriendo la boca para que iba a venir. Entonces cuando se arrimó, él y Carmen, él sacó el sombrero, el gallego, el petiso y saludó al público. Y el público se paró todo. Pero no hubo ninguno que dijera, no me paro porque ese es un hijo de puta. Pero vos le dijiste ahí a tu mujer que no te pares. No, porque mi mujer por ahí, instintivamente, porque se pararon todos, digo, parate, no te vayas a parar. ¿Y por qué le dijiste que no se pare? Porque ¿cómo se va a parar para homenajear al hombre que es culpable del asesinato de mi padre? Eso lo hacen los bárbaros, querido. No le falta que le rindiera pleitesía. Y hoy mismo España vive con Franco. Se lo he dicho yo en la Puerta del Sol, en una oportunidad que estaba acá también, el amigo. Franco hoy vive en España porque él dijo que dejaba todo atado y bien atado y lo dejó bien atado. Las leyes en España son las que puso Franco. El tipo de gobiernos es el que puso Franco. Y el miedo individual. Mi abuela de los 16 años a mí me contaba lo que había pasado con su hijo, con sus cuñados. Entonces es como que mi abuela también está fallecida, si trajo todos los papeles que trajo en el barco, en el fondo ella quería que se hiciera justicia. No lo manifestaba, pero me contaba, me mostraba la documentación y por algo lo hacía, evidentemente. Cuando tuve la certeza de que podía ser nieta de republicano, empecé a ver si podía contactar algo por internet y me puse en contacto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Ellos tienen su laboratorio en Ponferrada, que justo es la tierra de mi papá. Mi abuelo fue asesinado en un lugar que se llama La Cortea, en Villanueva de Valduesa, que queda a muy poquitos kilómetros de Ponferrada. Cuando yo me comunico con ellos y les cuento todas mis dudas y les mando un mapa hecho a mano, donde mi papá recordaba el lugar donde estaba la fosa con los restos de su padre, a más o menos al mes recibo una partida de defunción diciendo que mi abuelo, Antonio Fernández González, había sido asesinado en la lucha contra el marxismo. Así que ya ahí tenía realmente la convicción de lo que había sucedido, ¿no? De que no estaba errada en lo que estaba pensando, en que realmente era nieta de republicanos. A partir de ahí es como que todo el rompecabezas de mi vida empezó a ir armándose de a poco. Y la señora fue la que me dijo, cuando era niña, mataron a una persona de esa zona que era muy importante. Acá la asesinaron, acá cerca de acá, en Cortapesa. Me dice, estaba muy elegante vestido, con un gabán. Hasta sabía la mujer, y era de niña, y ahora tenía la edad mía. Y es la historia del gabán, que el gabán se lo había mandado a mi hermana de Buenos Aires. Y ahí fue cuando yo fui a preguntar al carnicero, después fui al lado del cementerio, un señor que vivía al lado, fue el que me dijo, acá está su papá y acá está el otro que lo mataron con él y acá está mi padre. Fuera del Camposanto, lo habían escondido atrás en el lugar. Y ahí fue cuando descubrí, después empecé todo el proceso de recuperar, de pelearme con los curas, porque querían que yo les pidiera por favor y no tenía nada que pedir. Y ahí se inició la querella con las pruebas que yo tenía recolectadas durante muchos años en mis 25 viajes a España por lo de mi padre, y con el beneplácito de la justicia argentina, que se impuso ante el mundo
y me permitió hacer el juicio por la justicia internacional. Y traté de llegar a gente que podía darme una mano para ver qué podía hacer con toda esa información, que realmente yo no sabía cómo moverme. Y fueron 2 personas las que me ayudaron, el juez de La Plata, Carlos Rosansky, y Arturo Blatelsky, que es coordinador del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. Y así pude llegar a Abuelas, justo cuando estaban preparando la presentación de la querella. Después de todo lo que había hecho, investigado y todo, de repente que la Argentina se presentara una querella era como algo fantástico. Aparte a mí me costó mucho entrar en la querella argentina porque con Darío habían estado trabajando 1 año. Y bueno, me aceptaron. Pero me costó, ¿eh? No me querían aceptar, querían que fuera solo Darío Rivas. Yo tenía el expediente de mi padre en la cárcel de Lugo, el expediente de los militares. Tenía la prueba del homenaje que le habían hecho el ayuntamiento. Tenía el juicio de desagravio. Porque no tengo el apoyo de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, todo. Bueno, Darío Rivas, yo lo conocí el día de la querella. El día que se presentó la querella, el 14 de abril del 2010, perdón. Pero más que nada fue Adriana Fernández la que nos juntó a todos. Con el tiempo me contacté con el abogado, con Máximo Castex, porque yo quería conocer a mis compañeros querellantes. Así que así conocí a Darío y conocí a Inés. Y bueno, Darío me abrió las puertas de su casa. Este aniversario coincide, diría yo, y quizás lo comparto, ¿no? con el mejor momento de la querella, ¿no? No haciendo yo un momento puntual, sino casi estamos hablando de un momento que ya lleva 2 años, ¿no? Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Ustedes sabrán o recordarán lo que ha logrado la única querella en el mundo que investiga. Se ha logrado, por ejemplo, la nueva participación del representante del Poder Público Fiscal, quien ha realizado una requisitoria fiscal muy extensa, muy detallada, con una contabilidad de casi que supera las 4.000 víctimas. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. También coincide con esta cuestión la última resolución de 4 organismos de Naciones Unidas que critican y que reprochan la actuación del gobierno español en tanto que ha rechazado las extradiciones. Recordarán ustedes también que el año pasado la jueza Servín Escupía viajó ante un pedido concreto de la querella a tomar personalmente declaraciones testimoniales y realización de las medidas. Esto también fue acompañado, como diría, fue acompañado por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la querella. A las barricadas, por el triunfo. Ya hemos tomado, después de muchas trabas por parte del gobierno español, se han tomado también las videoconferencias de muchas víctimas, han viajado muchos compañeros, víctimas de diversos delitos y han declarado personalmente ante la jueza. Se ha logrado la apertura de los consulados argentinos en todo el mundo, a través también de un pedido concreto de la querella, obviamente concedido por la jueza, y que ahora está cobrando mucha virtualidad. Son cientos las denuncias que ingresan mensualmente por los distintos consulados y que obviamente luego viajan por la lista diplomática y son acompañadas a la querella. En fin, en estos 2 últimos años la querella ha avanzado enormemente, ¿no? O sea que el momento crucial y más importante lo estamos viviendo con este nuevo aniversario. Lo que surge en la Argentina, las noticias que lleguen de los apoyos en la Argentina y del apoyo que se dé a la Argentina es absolutamente sustancial, como lo
lo fue la solidaridad del pueblo español en su momento en la causa contra las dictaduras argentinas.